Wow, no puedo creer que anoté 20 de estos. Y creo que hay más. Hola chicos y chicas, en el día de hoy les quiero hablar un poco sobre errores que uno comete cuando va comenzando en esto del video y en el cine, así que combinado, ¿verdad? En el video anterior hablé sobre fotografía, así que si a ti lo que más te interesa es como la cinematografía o ser director de fotografía para el video, te recomiendo que también veas ese video que hice antes. Sin embargo, estos son como más generales, como para directores, productores nuevos y bueno, comencemos. Bueno, el primer punto es la historia o tener un guión sin realmente metas claras. Y esto pasa mucho de que de repente nos cuentan o intentan contarnos algo y realmente no sabemos qué pasó o qué está pasando. No nos motiva a seguir viendo lo que el personaje está haciendo porque simplemente no hay metas claras, no tiene un objetivo o algo que nos motive a seguir viendo la historia. Puede que simplemente piensen que se excusen que es algo experimental o algo así, pero la verdad es que lo más importante en el video y en cualquiera de estas cosas es la historia. Eso es lo más importante. Incluso hay un dicho que es: la historia es la reina o el contenido es el rey, y eso es algo que siempre hay que tener en mente. Así que recuerda que tienes que revisar bien tu guión y crear bien los arcos claros y que todo se pueda comprender. De ahí uno que es muy común es el mal sonido. Y esto es algo que incluso a mí todavía el día de hoy me cuesta. Y es porque de repente nos preocupamos mucho porque se vea muy bonita la imagen, muy clara y todo, pero el sonido lo dejamos de lado, es un pensamiento secundario. Y eso está mal, porque realmente recuerden que esto es contenido audiovisual. Entonces el sonido siempre va a ser muy importante. Incluso mucha gente puede ver un video con la imagen no muy clara, pero el sonido tiene que escucharse bien y lo van a seguir viendo. En cambio, si la imagen es lo más nítida posible, pero el sonido es horrible, tal vez ni lo sigan viendo. Y eso es algo que da mucho que desear. Y es algo muy común también que de repente no usan los sonidos adecuados, como de repente vemos pasos o algo así. Y deja de hablar, que es lo único que haces. Y no se escucha nada, entonces sí es muy importante saber cómo usar el sonido. Y si no sabes mucho de esto, pues acércate a alguien que sea más aficionado, tal vez alguien que le interese esto, vas a encontrarlo. Y si van comenzando los dos, mejor, se pueden apoyar. Luego tenemos mal casting o no realizar audiciones. ¿Y a qué me refiero con esto? Que de repente ves algo como de mafiosos y hay niños de 16 años actuando como que si fueran los jefes de algún cartel o algo así. Es como, eso es imposible. O que de repente una compañera de tu misma edad es tu mamá. Eso no tiene sentido, no hace sentido con la historia. Y eso es algo que hay que tomar en cuenta. Es muy importante hacer un buen casting. O sea, yo sé que cuando uno va comenzando es difícil encontrar actores, pero mira, tal vez te puedas acercar a una escuela de actuación que esté cerca o a gente que está comenzando en teatro. Y créeme, ellos también les interesa practicar, así como a ti te interesa practicar video, a ellos les interesa practicar actuación, lo que van aprendiendo. Entonces puedes hablar con ellos, acercarte a una escuela de estas y decir: miren, quiero hacer un cortometraje, me pueden ayudar, y esto y esto y esto. Claro, recuerda que nos vamos al punto anterior, que es de que la historia tiene que ser buena para convencerlos y no hacer un mal trabajo, ¿verdad? Entonces, recuerda, es muy importante el casting, saber elegir las personas que van a salir y que cumplan y sepan contar tu historia, no solo porque se vean bonitos, o sea, no solo porque digamos es tu amigo, aunque sí como puede ir uno comenzando, pero tienes que recordar que esta persona tiene que saber contar tu historia. Luego nos vamos con composiciones extrañas o no saber componer, y esto es algo muy común cuando uno va aprendiendo. No saben cómo poner la cámara, no saben cómo encuadrar, y eso es algo que ya hablé antes en otros videos y te puedes verlo si quieres, pero hay algo que hay que tener en cuenta y es las reglas de composición. Pues existe la regla de los tercios que dividen la pantalla, que esa es muy fácil de usar y es, digamos, una base. Entonces, mientras vas aprendiendo puedes ir conociendo otras técnicas como el buen contraste, el equilibrio, la espiral laborea, o como se diga. La cosa es que tienes que tenerlo en mente, porque si no se va a ver muy feo o hay elementos que sobran, y eso es algo que hablamos de fotografía, pero tienes que tener muy en cuenta la composición. Y eso me lleva a mi siguiente punto, que a veces hay tomas que tienen poca profundidad o las paredes detrás son poco interesantes, y eso es bien común cuando grabas en tu casa o algo así, pero tienes que darle vida.
a lo que estamos viendo. Esto se llama producción de arte o dirección de arte, y si conoces a alguien que sabe de diseño, que le interesa esto, o que sabe al menos de composición o algo, acércatele. O sea, recuerda que tienes que tener gente que le apasione esto y que sepa más que tú en otras áreas, porque tú no eres el saberlo todo, y si no sabes sobre algo, pide ayuda. Y es muy importante tener a alguien que sepa dirección de arte. A veces, más que todo, conozco directoras de arte y ellas son excelentes para este tipo de proyectos, porque ellas van a saber qué se va a contar la historia, y así es mucho más interesante. Por ejemplo, yo en mis videos tengo un fondo que tiene un poco de personalidad, que se ve mejor a comparación de, digamos, un fondo sin nada, que eso realmente ni se ve interesante incluso en mi YouTube. Bueno, luego tenemos la mala iluminación, y eso, lo que quiero decir es de que a veces no nos fijamos en las fuentes de luz o cómo vamos a iluminar algo. De repente hay tomas muy oscuras, o no sabemos realmente cómo contar una historia con luz. Y recuerda que al final el cine nació de la fotografía, o sea, son fotografías en movimiento, y al final la fotografía, eso significa pintar con luz. Entonces tienes que saber usarla e iluminar bien, porque nadie quiere ir a ver tu cortometraje y ver nada, absolutamente nada en escena. Y es muy común cuando de repente vas a un festival o hay pantallas grandes que ni están bien iluminadas. Entonces lo mejor es no arriesgarse y saber iluminar tus tomas. Luego tenemos algo que es muy interesante, y es las tomas, detalles y de acciones innecesarias. ¿Cuántas veces no hemos visto que de repente ves a alguien que va a agarrar sus lentes o algo así y muestran la toma de esa persona agarrando los lentes? Es como, no es necesario. O de repente hay tomas como de gente caminando, yendo de un lugar a otro, y eso no aporta realmente la historia. Nosotros sabemos que la persona va a ir o algo así. Entonces recuerda, como director tú tomas la decisión de, mira, esto es lo que quiero que veas. O sea, cuando le estás mostrando algo a la audiencia, es como, mira, esto es muy importante, no pierdas de vista esto. Entonces lo mejor es no llenar de cosas innecesarias. Piensa bien a qué vas a grabar, qué vas a mostrar, porque si no, simplemente es algo que se llama lazy filmmaking, que es simplemente mostrar todo y no dejar que el espectador imagine. Y es algo que hay que tomar muy en cuenta. Luego tenemos no saber usar las pausas, o digamos no saber tener una conversación natural. De repente se tarda mucho en responder, o no se toman el tiempo adecuado para pensar, y eso es algo que pasa mucho en las escenas de diálogo, ¿verdad? Entonces tienes que hacerlo lo más natural posible. Ponte a pensar, ¿cómo hablo yo con mis amigos? ¿Cómo hablo yo con mi mamá? ¿Cómo hablo yo con mis papás? O algo, y puedes darte cuenta cómo habla realmente una persona, y te vas a dar cuenta cómo funcionan las pausas, cómo funcionan los silencios, si los hay, si no los hay, si realmente se ponen las voces unas sobre otras. Es algo que hay que tomar en cuenta. A veces a la hora de edición podemos simplemente poner los audios muy cerquita y ya damos esa ilusión. Y hablando siempre de escena de diálogo, eso me recuerda a poco movimiento. Pero movimiento no me refiero a que la cámara se vea moviéndose, eso que por cierto es malo, sino me refiero a que de repente no hay algo que se llama blocking en inglés, que simplemente es ordenar los actores en una escena, hacer lo que se muevan. Eso en mi clase de actuación se llama walk and talk, o sea, básicamente caminar y hablar, y es básicamente realizar una acción mientras se está hablando. Eso hace que la escena sea mucho más interesante. Puedes darles que estén, qué sé yo, tocando algo, o que pueden estar caminando de un lugar a otro mientras hablan, y eso va a hacer que la escena se vea más dinámica y no simplemente tener dos cabezas hablando. Y ya que estamos hablando de hablar, hay que tener en cuenta los diálogos muy expositorios, o que todo sea diálogo. Recuerda que tiene que mostrarnos cosas a través de imágenes comunes o algo que nos haga pensar, por eso es que este personaje es así. No simplemente vas a estar toda la película describiendo todo, y esto pasa muchas veces cuando hay narradores, o cuando de repente solo hay una escena de dos personas hablando y hablan y hablan y hablan, y solo vemos eso, y eso lo hace poco interesante, lo hace tedioso. Tenemos que ver más. Por eso nosotros, si queremos escuchar gente hablando, vamos a escuchar la radio. Pues entonces no, en el cine tienes que combinar ambas cosas, tienes que mostrar acciones que nos interesen. Y cuando me refiero a que hay mucha exposición, como de repente un narrador dice, y ahora él está triste, no, eso no lo va a mostrar el actor, eso no nos va a mostrar la escena, eso nos va a mostrar la consecuencia de lo que ha pasado. Y bueno, tampoco hay que abusar. El siguiente es acción solo porque sí. Ya ha pasado mucho que de repente
cuando uno va comenzando, sobre todo los hombres hacen escenas de acción por gusto y es como, mira chico, nadie te va a entender eso, no sabes sobre esto todavía. Si vas a hacer cosas de acción, hazlas como pruebas de concepto, o sea, practícalo para ir mejorando, pero en tus cortometrajes con los que te quieres dar a conocer, comenzando, lo mejor es que sepas contar una buena historia y lo mejor es contar algo que has vivido tú, o sea, algo que conoces. No de repente vas a hacer una película de guerra y es como, no tienes el presupuesto, no podrías hacerlo bien y vas a quedar mal. Lo mejor es saber tus limitaciones y lograr con lo poco que tienes. Luego tenemos los clichés. ¿Cuántas veces no has visto un cortometraje con el que se comienza con alguien despertándose? O un cortometraje donde al final nada de esto pasó, todo era un sueño. O qué tal cortometrajes donde alguien tenía doble personalidad. Estas historias las han contado una y otra vez. Ya sabemos cómo va a terminar, ya sabemos cómo empieza. Y estos clichés hay que tenerlos en cuenta. De repente te vas a dar cuenta que muchas películas, sobre todo las comedias románticas, tienen ciertos temas o cosas que tocan que se repite una y otra vez. Yo te recomiendo un canal que se llama CinemaSins, donde de repente muestra muchos esos clichés que pasan. Y es algo que te vas a ir dando cuenta entre más películas veas, más series veas, más cortometrajes veas, y es algo que hay que tener en cuenta. Los clichés son buenos a veces para hacer que la gente se familiarice con cosas que ya han visto. Pero si hay muchos, es una historia que ya vimos y no es interesante. Y hablando de eso, que me recuerda lo de despertarse, son los comienzos débiles. Mira, el comienzo es algo muy importante y algo que te acepto que yo a veces también cometo el error de que no sé cómo comenzar una historia. Pero mira, cuando comiences tienes que saber, ese es lo más importante para que la gente va a seguir viendo tu película, tu cortometraje, tu video. Si no empieza fuerte, no lo van a seguir viendo, lo van a quitar. Y te voy a dar un ejemplo. ¿Qué te interesa más? ¿Ver esto? ¿O ver esto? Andrew Bauer. Yo creo que la segunda opción fue mejor, ¿no? O sea, simplemente tienes que empezar bien, tienes que empezar no con fuerza, pero sí al menos que sea algo raro o interesante o una acción y nosotros digamos, quiero seguir viendo esto. Luego tenemos la mala elección musical. De repente está pasando una escena super X y pone música super épica, o al contrario, está pasando algo súper interesante y la música lo bota todo. No, tienes que saber elegir bien la música. Mira, hay muchas opciones gratis. Aquí en YouTube puedes encontrar, o incluso páginas que te lo regalan, o bueno, tú vas a saber encontrar, pero tienes que encontrar la música que sea adecuada para el momento. Si no, se va a botar. Ya lo dije en el segundo consejo, y es un audiovisual, tienes que saber usarlo. E incluso si realmente no necesitas música, no hay que ponérsela, no hay que abusar de ella. Y es algo que muchos principiantes cometen, que es que le ponen música a absolutamente todo. Y bueno, sí puede apoyar, pero si realmente no lo hace, no se la pongas. Luego tenemos las diferencias entre tomas, que me lleva un poco la iluminación, que una toma es más clara y después es más oscura, pero pasa en el mismo lugar. No, tú tienes que vender la idea que eso está pasando en el momento. Entonces tienes que manejar todo de manera manual, tienes que saber controlar la iluminación, tienes que saber controlar el color, y eso es algo que me lleva al siguiente punto, que es no colorear el material. Esto pasa mucho cuando vas comenzando y tienen una cámara muy profesional que graba básicamente en gris, y es como ves la toma final y se ve toda asquerosa, como que se le han echado lejía. Y bueno, lo que tienes que hacer es darle un buen color. Ya hablamos en la fotografía sobre que no hay que usar de la saturación y crear un estilo propio, y esto es algo que hay que tener también en cuenta en video. Hay que hacer etalonaje. Tienes que buscar ayuda sobre esto, hay programas sobre esto, Premiere lo sabe hacer en DaVinci, que es el mejor para esto, y vas a hacer que realmente puedas vender tu historia sabiendo usar bien los colores. Si te interesa que haga un video sobre teoría de color, déjamelo en los comentarios. Creo que ahora que lo estoy hablando, sí me interesaría hablar de eso. Y ya que estamos hablando de color y exposición, otra cosa que hay que tomar en cuenta es usar los filtros ND. Estos filtros funcionan para que se los pones uno enfrente de la cámara y puedes controlar siempre manteniendo la apertura
y la velocidad y que no se explote la imagen, ayuda a que se oscurezca. Las cámaras más profesionales ya lo traen integrado. Si vas comenzando puedes comprar uno, yo por ejemplo tengo este y básicamente lo que hace es que aclara la imagen o la oscurece, y esto ayuda mucho cuando por ejemplo grabamos al aire libre, y así podemos mantener una imagen que siempre se vea cinemática y con los movimientos correctos. Ya si nos vamos a cosas más como de errores, errorcitos bien comunes, uno es no llegar preparado a la toma, que la cámara no va bien seteada, que se nos olvidó la batería, que se nos olvidó la tarjeta, que no vaciamos la tarjeta, que no llevamos una luz, bla bla bla. Esto es algo que siempre hay que tener en cuenta. Es muy vergonzoso llegar a una toma y tenés a tus actores y es como, uy, disculpa, se topó la memoria, hay que borrar. No, fatal. O cuando estás con un cliente es como, mire, no traje la batería. Siempre tienes que prepararte. Yo te recomiendo que hagas como una lista y vayas anotando, llevo esto, llevo lo otro, llevo las mochilas que necesito, o sea, vas pesado pero no se te olvida nada. Y es tedioso, pero tienes que respetar el tiempo de los demás y no solo el tuyo. Ya hablando de algo que he notado cuando vas comenzando, es que hay gente que no piensa mucho en la edición, y eso está bien, pero el problema es cuando no pensamos en que las tomas son suficientes. Tienes que grabar una y otra vez, mira, hasta que te echen del lugar o hasta que se te acabe el tiempo, porque es muy importante tener tomas de todo lo que necesites. Esto más que todo cuando es de documental o algo así, no te tienes que pensar en que la persona que va a editar tenga material suficiente para rellenar espacios, y es algo muy común cuando vas comenzando. Es como grabas y es como, ya estuvo, esa es la única. No, vuélvelo a grabar, hagas otra toma hasta que estés seguro, o mira, de repente esta posición es mejor, este movimiento es mejor, la luz aquí no estuvo bien. Es para que la hora de la edición sea mucho más fácil y no te hagas bola tú como editor o a alguien. Y ya finalmente quiero dejar el mismo consejo que di en la anterior, y es no ser tóxico. Si de repente tú eres buen director o eres buen cinematógrafo y tienes otro amigo que está comenzando en lo mismo, o conoces a alguien, o ves en Instagram a alguien, o en Vimeo, en YouTube, bla bla bla, mejor habla con esa persona, háganse amigos, ayúdense, porque puede que de repente a ti te interese más, digamos, manejar la cámara, pero tienes una amiga que le interesa más editar, o otra amiga que le interesa más dirección de arte, o otro amigo o amiga que le interese, qué sé yo, actuar o algo. Entonces lo mejor es que si te vas haciendo de este grupo de personas y todos se ayudan, van a mejorar juntos, que es muy diferente cuando de repente empiezas a criticar a otro director como no me gusta su estilo, sus películas son malas, sus cortometrajes son malos, sus videos son asquerosos. No, mejor o ayúdales o ellos te pueden ayudar, porque es algo que es fatal, la envidia entre nosotros mismos. Dejemos eso detrás. Ya es suficiente sufrir con que hemos nacido en Latinoamérica. Lo mejor es acercarnos nosotros a otros, ayudarnos, aconsejarnos, y de repente, como lo mencioné en el anterior video, es como nos podemos subcontratar. Es como, hey, yo necesito un amigo que me ayude con la cámara porque me voy a encargar de la dirección y no me quieres ayudar, yo te pago. O sea, eso es lo mejor que podemos hacer. O de repente, si nos gusta el estilo de alguien, decirle y hey, colaboremos. Y eso es fantástico, te lo digo. O puedes ayudar con la producción o con algo. Pero si ves a alguien que va más adelantado, mira, yo te ayudo con las luces, yo te ayudo a mover las cosas, es lo mejor que puedes hacer, porque así te vas haciendo amistades, te vas haciendo lo que se llama network, y es toda una red de cinematógrafos que se va a hacer, de filmmakers, o sea, y eso es lo más grandioso de este viaje. No hay que estar solo, hay que acompañarnos, hay que ayudarnos. Así que te dejo con ese pensamiento. Recuerda suscribirte, darle me gusta al video si te gustó. A mí me gustó. Yo creo que puedo seguir haciendo más videos de esto. Me siento muy libre haciéndolos. Y si de repente hay lo que quieres que profundice, coméntalo. Bueno, la verdad es que ahorita aprovecho a ser youtuber en estos tiempos raros y me gusta mucho basar mis conocimientos. Si de repente se te ocurren que hay más errores o algo que uno comete, coméntalo y podemos hacer en los comentarios discutirlo, o puedo hacer otro video retomándolo con lo que ustedes me han dicho. Así que bueno, nos vemos en el próximo. Suscríbete que venimos con más. Adiós.